Señor por su vida. Pues le agradecemos a Dios por la bendición que nos da de poder estar aquí entre ustedes, y pues agradecerle primeramente a Dios porque Él es quien nos sostiene, y agradecerles a cada uno de ustedes pues todo lo que invierten en Calvillo, en oración, en finanzas, en apoyo. Se los agradecemos con todo nuestro corazón. Y yo sé que Dios es el que recompensa y tomará en cuenta cada obra que han hecho a favor de Calvillo. Bueno, pues iniciamos para compartir, porque ahora el tiempo es medido. Hace un mes, quien estuvo, compartí acerca de este principio que voy a hoy culminar, pero les dije que iba a la siguiente vez que me tocara, iba a seguir hablando acerca de esta verdad, y más porque yo sé que hay a lo mejor jóvenes que no estuvieron la vez pasada, y si a lo mejor no están como quiera, pues ustedes pueden compartirlo a través de la transmisión, pueden escucharlo, pero es un principio, es una verdad muy importante, y pues es una verdad del reino de Dios. Yo te voy a invitar que vayamos al libro de Levítico 19:32. En la versión Reina Valera dice así, de esta manera. Yo aquí ya lo traigo todo anotado. Dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo el Señor. En la NTV: ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. El mes pasado, el mes de agosto, aquí en este mundo, según se celebra, se conmemora, se festeja el Día de los Ancianos, ¿sí? Pero es solamente un día, el día 28, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. O sea, es un principio, es una verdad que se debe de vivir siempre, ¿sí? Pero nosotros como hijos de Dios debemos de honrar siempre, ¿sí? Porque es una verdad que Dios nos ha dejado. Muchas veces nosotros mencionamos, este es un valor, y sí, muchas de las cosas que a veces practicamos, que hacemos, son valores, pero en el reino de Dios es un principio y es una verdad, y la verdad es absoluta, ¿sí? La verdad no cambia, la verdad permanece. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho así. Dice que cielo y tierra podrán pasar, pero sus palabras jamás pasarán, ¿sí? Y en nuestra sociedad te diré que los valores sí pasan. Los valores a lo mejor sí menguan, sí pierden el valor, pero en el reino de Dios cada principio, cada verdad no pierde el valor, no pierde el efecto. Debemos de poder vivirlo. Así que yo lo vi como muy importante el poder seguir hablando, seguir compartiendo de este principio, y es el poder honrar a los ancianos, poder honrar
las personas de edad, ¿sí? Se ha perdido. Te diré que en la sociedad pues es común, pero desgraciadamente a veces aún dentro de la familia de Dios hemos menguado en poder vivir esos principios y esas verdades. En el Salmo 11:13 dice que si fueran destruidos los fundamentos, y la palabra fundamentos es como si fuera un respaldo, un apoyo, puede ser apoyo político o moral. Dice, ¿qué debe de hacer el justo? Y yo me pregunto, pues, ¿qué debe de hacer el justo? O sea, ¿qué debemos de hacer aquellos que hemos sido justificados por Dios? ¿Sí? Y me di cuenta que allí en ese capítulo de los Salmos, versículo 4, versículo 5 y versículo 7, quien está apuntando, pues para que luego ya lo puedan analizar y puedan meditar bien. Y menciona que Dios está reinando. Dios sigue gobernando, aun cuando el ser humano, aun cuando la autoridad humana se rebele, se ponga en contra, pisotee los fundamentos, pisotee los valores. Dios sigue gobernando. Él está sentado en su trono y no está asustado, no está en descontrol, sino Él sigue gobernando. Pero también nos sigue observando. Sigue observando al ser humano, pero lo más importante es que Él observa al justo. Él está observando tu vida. Él está observando nuestra vida. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Aun cuando en la sociedad a lo mejor los fundamentos han sido derribados, los valores han sido pisoteados, los valores han sido cambiados. Nosotros como justos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a amar la justicia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él mirará el rostro del justo y el justo mirará el rostro de Él. ¿Sí? Hay una recompensa, hay un beneficio, ¿sí? Si nosotros aprendemos a vivir, a practicar cada principio, cada verdad de la palabra. El domingo compartía ahí el domingo pasado. Yo no recuerdo qué domingo. Pero compartía ya en Calvillo, les comentaba, digo, mira, Dios nos ha hecho sus hijos. ¿Sí? Nos ha dado esa autoridad. Yo ya no puedo hacer nada más para yo seguir siendo su hija. ¿Sí? Él ya pagó el precio, pero yo sí tengo que aprender a vivir como hija de Él. ¿Sí? Tengo que seguir aprendiendo y no hay otra manera de poder aprender sino a través de la palabra. Él me revela su voluntad y su voluntad es que yo aprenda a honrar a las personas de edad avanzada, a los ancianos, y que no solamente sea un solo día al año, sino todos los días. En el momento que el Espíritu Santo nos permita el estar frente a una persona de edad, lo podamos hacer. ¿Cómo es que Dios quiere que aprendamos a honrarlo? A veces uno como persona, a veces se enfoca mucho en los errores, en las fallas, en las malas experiencias, pero yo puedo aprender a provocar honra, ¿sí? Leyendo la palabra de Dios, Dios me sopló. El Espíritu Santo me sopló este principio, porque yo decía, Señor, o sea, ¿cómo es que yo puedo enseñarles que tenemos que aprender a honrar a veces a nuestro abuelo o a nuestro papá, si es
ya también de edad, y aún cuando somos pequeños, tenemos que aprender a honrar. Y hay una historia, hay un ejemplo en Marcos 6:3, cuando Jesús dice que él estaba por hacer, estaba haciendo muchos milagros y muchas maravillas, y empezó a hablar con mucha sabiduría, y entonces las personas ahí empezaron, ¿y por qué habla de esa manera? ¿Por qué es que hace maravillas? ¿Por qué es que habla con tanta sabiduría? Si es el hijo del carpintero, si es el hijo de María, si es hermano de fulano, sutano, y aún sus hermanas. O sea, yo que estaban viendo las cosas naturales de Jesús, y lo que provocaron fue deshonra hacia Jesús, hacia Cristo. Entonces, yo puedo provocar honra si me enfoco en las acciones buenas, en las experiencias agradables, si yo puedo enfocarme en los momentos bonitos que a lo mejor he pasado, a lo mejor con mi abuelo, con el tío, con cierta persona, ¿sí? Y si no lo conozco a tal persona de edad avanzada, pues se debe de dar honra, porque la palabra de Dios lo dice así, ¿sí? Entonces, cuando yo me enfoco en todo eso, entonces puedo provocar el poder honrar a esa persona, ¿sí? Y es lo que puede significar esta historia cuando a Jesús lo deshonraron. Y dice que él no pudo hacer milagros, ¿sí? No pudo hacer más milagros ya después ahí menciona, por la incredulidad. ¿Por qué? Porque no creyeron, ¿sí? Y es una deshonra el no creer. Y el no creer en este principio que Dios ha dejado en su palabra, pues entonces va a provocar deshonra en mi corazón hacia tales personas. Y no solamente en el libro de Levíticos habla acerca de eso, y era una costumbre en el pueblo judío, ¿sí? Era una costumbre el poder honrar a los ancianos. Y me pudiesen decir a lo mejor, pues es que esos eran costumbres de aquel entonces. Pero vamos al Nuevo Testamento, ¿sí? En la epístola a 1 Timoteo 5:1, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo cómo tratar a un anciano. Y digo, ¿por qué le estaba dando esta instrucción? Porque él era un joven. Y Dios lo había escogido para pastorear una congregación muy grande, muy numerosa en aquel entonces, y de seguro pues había muchos ancianos también. Y dice así, 1 Timoteo 5:1, dice, no reprendas a un anciano, sino exhórtalo como a padre. Y empecé yo a investigar lo que significa reprender. Y reprender es que no castigues al anciano. No castigues al anciano no solamente con acciones, sino tampoco con palabras, ¿sí? Al decir no reprendas, es no castigar con palabras, pues menos con acciones. Dice, sino exhórtalo como a padre. El exhortar en ese versículo quiere decir llamar cerca, ¿sí? O sea, el poder tenerlo cerca. Y esto está hablando de que no lo haga uno en público, sino dice estar cerca, orar, rogar, alentar, animar, confortar, consolar y hasta el final exhortar. O sea, todo lo que Dios a través de la palabra
está hablando de tratar al anciano como padre, ¿sí? El poder animar, consolar y al final exhortar, pues a lo mejor decir lo que es necesario, pero se ministró el corazón del anciano de esa manera. Está hablando ya en un trato de un pastor hacia un anciano, ¿sí? Si Dios está hablando el trato de un pastor, de un director, de alguien, de un líder, pues también hacia los que no son líderes, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en el libro de Levíticos está hablando, dice, sobre, o sea, quien tiene canas. Ya ahorita nos las pintamos el cabello, ya ni las canas muchas no se notan. Pero, bueno, pues las arrugas no nos las podemos quitar. Como quiera salen, aunque se ponga no sé cuántas cremas, o sea, las arruguitas, o sea, recuerdo que ahora que fuimos al Congreso, pasó un incidente y nos paró ahí el tránsito y le dijo a la persona que iba manejando, dice, ¿por qué no tiene cuidado? Y dice, ¿qué no lleva personas de la tercera edad? Y yo dije, ay, santo Dios, se me nota. Sin a lo mejor enseñarle la credencial de lector, sin enseñarle mi acta de nacimiento, digo, ¿qué? Adivinó. ¿Sí? Se nota quién es de la tercera edad, ¿sí? Y entonces, pues hay que aprender a honrar. Y todos, para todos es este principio, es esta verdad. No solamente para los que Dios nos ha llamado y que tenemos que estar al frente pastoreando, animando, sino para todos, aún hasta para el niño, ¿sí? Y no va a aprender si no le enseñamos, si no lo instruimos en la palabra de Dios. En primera de Pedro 5:5, reafirmando este principio, dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué queremos? ¿Que Dios nos resista o que Dios nos dé gracia? Pues yo creo que nos conviene que Dios nos dé gracia, ¿sí? La gracia es una bendición. Una bendición de parte de Dios, porque nos da bendiciones, nos provee de tanta cosa que a lo mejor no merecemos, pero Él decide dárnosla. O sea, yo quiero más gracias. ¿Tú no la quieres? Bueno, dámela. Yo la quiero, yo quiero esa gracia. Y el ejemplo más sobresaliente que pues eso a mí me inspira, el poder seguir aprendiendo, y si no lo he hecho, o sea, Dios me puede perdonar si yo me arrepiento, si yo le digo, Señor, o sea, no lo he hecho. Dios no está para castigarnos, sino Dios nos está para revelarnos su voluntad y para que nosotros podamos corregir nuestras pisadas. En Lucas 2, del versículo 41 al 51, se menciona cuando José y María fueron al templo, a Jerusalén, a la fiesta, más bien a presentar a Jesús. Y entonces, pues ya ellos ya iban de regreso y pues empezaron a observar y resulta que Jesús no venía con ellos. Y lo empezaron a buscar entre los familiares, entre los amigos, entre a lo mejor hasta vecinos, y nada. Y se regresan otra vez hacia atrás. Y en el versículo 46 dice que lo encontraron, pero lo encontraron con los maestros, con los ancianos. Pero no estaba discutiendo, no estaba
enojado ahí con ellos, sino dice la palabra que estaba escuchándoles y haciéndoles preguntas. Un jovencito, un adolescente de 12 años, era la edad que tenía Jesús, y estaba ahí delante de los ancianos escuchándolos, ¿sí? Pero a mí me asombró más porque en el versículo 52 la historia dice, o sea, el pasaje menciona que María le dijo, ¿por qué has hecho esto? Y ya Jesús le contestó, porque le dice María, dice, porque tu padre, pero está hablando de José, y yo te hemos buscado. Dice, ¿qué no saben? Que en los negocios de no, sino de mi padre me conviene estar. Digo que con respeto, con honra hacia su madre terrenal, ¿sí? Le estaba mencionando por qué es que estaba allí. Y dice que ellos no entendieron. Pero después en el versículo 52 dice que él regresó con José, con María, dice, y estuvo sujeto a ellos. Estuvo sujeto a José y a María. Todavía eran jóvenes, ¿sí? O sea, aún todavía a lo mejor no eran ancianos, pero era la autoridad de Jesús. Y él los estaba honrando, ¿sí? Y era pues todavía un niño. Entonces, desde niños podemos aprender, desde a los niños les podemos enseñar este principio. Hay algo muy importante que quiero enfatizar, y es aquí en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Cuando ya Jesús estaba en la cruz, ¿digo qué? Ya él tenía 33 años, ¿sí? Entonces ya María pues no era tan joven. Según lo que yo he escuchado, que según que María tenía 16 años, pero no hay una así afirmación, así que 16, 17 años cuando tuvo a Jesús, más 33, nada más, pues son 50 años, ¿sí? Ya era de edad avanzada. Pero a mí lo que me asombra, y lo que me llama la atención y me enseña un principio, es que Jesús estaba en la cruz, ¿sí? Estaba sufriendo, estaba muriendo en el lugar mío y en el lugar tuyo, en el lugar de cada ser humano. Pero él le honró a su madre. Y dice así, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, Jesús, en el libro de Lucas, en capítulo 2, o sea, ahí está todo lo que él hizo desde pequeño, ¿sí? Aún muy pequeñito, dice la palabra que él no solamente crecía en estatura, sino crecía en gracia, crecía en entendimiento, crecía también, o sea, en una madurez en su corazón, en su alma, en sus acciones, en todo, él crecía. Y él es nuestro máximo ejemplo para poder vivir como un hijo y como una hija de Dios, ¿sí? Siempre a veces se ha dicho,
cuando uno a lo mejor pide un consejo, ¿debo de hacer esto o aquello? Y siempre dice, pues pregúntate si Jesús lo haría. Y si Jesús lo haría, pues entonces hazlo. Y si Jesús no lo haría, pues entonces no lo hagas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el mejor ejemplo. Pero la palabra de Dios registra a veces cosas muy chiquitas, muy a lo mejor que ni le hemos puesto atención, pero nos enseña cómo es que Él aprendió a honrar aún hasta desde muy pequeño. Y aún en el medio del sufrimiento, cuando Él estaba muriendo, Él no puso como excusa, ay, pues es que yo estoy sufriendo, ¿cómo es que tengo que atender a quien fue mi madre, quien me cuidó? No, Él honró hasta el último momento y no la dejó abandonada. Según los historiadores, dice que ya José, lo más probable es que él había muerto. No sé si era mucho, muy mayor o murió muy joven, pero la palabra de Dios no habla de que José viviera en ese tiempo. Pero Jesús se preocupó, sí. O sea, no dejó abandonada a quien lo cuidó, quien estuvo con él, pues hasta el último momento. Allí estaba al pie de la cruz y lo dejó en buenas manos. Dice, al discípulo a quien él amaba. Ahorita ya se ha mencionado que ya a lo mejor puede ser otro discípulo, que fue que fue aquel, pero lo dejó con el que amaba. Para mí eso es lo importante. Si fue fulano, si fue sutano, fue perengano, quien haya sido, pero Jesús lo dejó en buenas manos. Eso es lo importante. A veces nos queremos meter en camisa de 11 varas, dicen, bueno, según es un dicho, no viene aquí en la Biblia, pero yo digo, aprendo lo que debo de aprender, sí, es el principio, es la verdad que yo debo de aprender, que Dios quiere enseñarme. Así que, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho con los ancianos? Recuerdo que el mes pasado yo les mencionaba un ejemplo que una de mis hijas me había platicado, que a veces los ancianos, a veces ya después hacemos cosas que pues ya parecemos niños, que a lo mejor puede provocar vergüenza a los hijos, a los nietos, pero al final del día pues no dejamos de ser humanos, no dejamos de ser el papá, no dejamos de ser el abuelo, ¿sí? Pero muchos a veces hijos, a veces familiares, digo que maltratan a los ancianos. A veces en las noticias hemos visto cómo es que a veces golpean a las personas de la tercera edad. Digo, pues ¿qué tienen en la cabeza? O sea, ya no en el corazón, sino en la cabeza, o sea, en sus pensamientos. Pues por lo menos que se detenga, no que lo ame, pero que se detenga. Pero ya donde se golpea a veces a los ancianos, a las personas, yo digo, no sé hasta dónde puede llegar el ser humano, sí, con el corazón empedernido, con el corazón lleno de odio, sí. Pero la palabra de Dios nos sigue hablando a nuestro corazón y nosotros tenemos que ser diferentes, sí. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. La iglesia, la familia de Dios, tenemos que siempre hacer la diferencia en todas las cosas. Y no seguir la corriente, no hacer lo que la mayoría hace, no, sino hacer lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Así que no hay excusa
ahora, de aquí en adelante no hay excusa. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dicho cómo debemos de tratar a los ancianos. A veces podemos decir, es que no sé, es que a mí no me enseñaron, es que yo no tuve abuelo, no tuve abuela, ¿sí? Pero digo que la palabra de Dios me enseña. Si tuve o no tuve, digo que la palabra de Dios me enseña. El Espíritu Santo me instruye, me guía a poder hacer aquello. Yo de veras me quedo yo asombrada porque a veces estoy leyendo la palabra y luego de repente como que si me quitaran una tapa allí y luego sale a relucir y viene la palabra y me hace sentir, no estás haciendo esto. Y entonces, pues les digo que uno tiene que doblegarse. O sea, no podemos decirle a Dios, pues no, fíjate que no. O sea, yo sí lo he hecho bien. No, la palabra de Dios nos descubre. Y por último, el mes pasado yo les mencionaba, lo voy a mencionar muy rápidamente, de cuando Job estaba allí delante de sus 3 amigos y los 3 amigos pues le empezaron, primeramente estuvieron serios todos en silencio y luego después lo empezaron a acusar y que pues si le había venido todo eso pues era porque pues había portado mal, porque había pecado delante de Dios. Pero luego se levanta otro personaje muy joven, que el mes pasado yo les mencionaba y lo alabé. ¿Por qué? Porque él dijo, yo callé, porque estaba delante de ancianos, pero no soporté el estar escuchando todos los argumentos en contra de Job, y entonces él empezó a hablar, ¿sí? Pero aún ese joven, y yo les quiero animar a que lo lean, ¿sí? Porque de esa manera, miren, yo les puedo decir santa y seña, como se dice, pero hay que aprender a escudriñar la palabra y que se les antoje el poder ir a ver qué sucedió. Pero se menciona que dijo varias cosas en contra, a lo mejor no a favor de Job, pero al final del capítulo último de Job, digo que a él no se menciona que Job tuvo que orar por él, sino solamente los otros 3. Y a mí me llamó la atención y orando yo le dije, Dios, o sea, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Sí? Y le digo, ¿qué es lo que Dios quiere que aprendamos? Dios no busca hijos perfectos, porque nunca lo vamos a hacer. Siempre vamos a fallar. Pero que siempre nuestra actitud sea el poder honrar, ¿sí? El poder honrar a Dios, pero el poder honrar a los demás, poder honrar a nuestros padres, poder honrar a los ancianos, poder honrar su palabra. El poder honrar su palabra, lo que dice la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios viene y me revela, eso es lo que yo debo de abrazar, eso es lo que yo debo de creer, eso es lo que yo debo de tomar para empezar a caminar sobre esa verdad. Pero siempre va a haber la humanidad de nosotros, de a veces de equivocarnos, de a lo mejor sobrepasarnos, pero el permitir siempre
que el Espíritu Santo nos siga enseñando, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues todavía tenemos, yo no sé cuántos de ustedes todavía tienen, o sea, tienen a sus papás, a sus padres, ¿sí? Pero te diré que aún cuando no los tenemos, los podemos seguir honrando. ¿Por qué? Porque podemos a veces decir, pues yo ya terminé y si lo hice bien o lo hice mal, pues ya le pedí perdón a Dios, ¿sí? Pero el asunto es que si los tenemos, tenemos que arreglar las cosas, ¿sí? Porque si no las arreglamos, el día que Dios los llame a su presencia o que los recoja, digo que aquí va a quedar una espinita, una semillita, ¿sí? Y aún cuando Dios nos perdona, siempre esa semillita ya no va a ser a lo mejor con remordimiento o con cierta culpabilidad o condenación, pero siempre va a ser una espinita. Lo hubiera hecho, hubiera dado, le hubiera dado más tiempo, le hubiera regalado, le hubiera sacado. Y digo que siempre va a estar la palabra hubiera. Pero mientras Dios nos permita vida y aún tengamos nuestros padres, digo que podemos, ¿sí? Podemos hacerlo. Y yo les mencionaba la vez pasada, que yo hice cosas incorrectas hacia mis padres. Pero a través de la palabra, a través de la presencia de Dios, de estar orando, de la relación personal con Dios, digo que Dios me empezó a decir. Y yo le agradezco a Dios, ¿sí? Yo le agradezco a Dios porque Dios me dio esa oportunidad de poder tener a mis padres y pues también poder tener a mi suegra. Le digo, Señor, siempre viviré agradecida contigo porque tú nos diste ese regalo de no ser meses, sino años, y el poder ir corrigiendo lo que debería de ser corregible. Sí. Y creo que siempre va a haber el deseo de haber dado mucho, pero el poder estar en paz, no solamente con Dios, sino en paz con uno mismo, digo que ese es el regalo más grande que puede dar el principio de la honra. Sí. O sea, ese es el regalo. Y Dios, eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere para cada uno de sus hijos. ¿Sí? El regalo de la paz. De poder estar en paz. Eso no se puede obtener de ninguna otra manera. ¿Sí? Y ahorita pues yo lo estoy enfocando hacia los ancianos, hacia las personas de la tercera edad, pero también habla la cita que leímos de Primera de Pedro, está hablando hacia los pastores, ¿sí? Y solamente quiero terminar con esto, también tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque aun cuando la persona a lo mejor es joven, pero Dios en su gracia, en su amor, ha escogido a veces a jóvenes para que puedan pastorear, ¿sí? Y Dios nos enseña el poder honrar a aquellas personas que pastorean, que están liderando una congregación, y que nosotros aprendamos a poder someternos, ser sumisos hacia esa
autoridad. ¿Sí? Dios es claro, pero es sencillo y es práctico. ¿Sí? Así que lo doy con todo mi corazón, estas verdades que Dios pues me ha puesto. Desde tiempo yo estuve pensando el poder hablar acerca de esto en el mes de agosto, y dije, pero como es muy al inicio, dije, también lo voy a hacer en septiembre, ¿sí? Entonces, como un refuerzo, como el poder enfatizar en este principio en el reino de Dios, ¿sí? Y yo creo que no nos cae mal el poder meditar en esta verdad, más en este tiempo que se está perdiendo el respeto, que se está pisoteando a veces los principios de la palabra de Dios y aún los valores que se han establecido en la sociedad. Así que nosotros nos debemos de levantar para practicarlos, compartirlos, vivirlos, ¿sí? Así que yo te invito que te pongas de pie y hagamos una oración personal, ¿sí? Yo Dios me recuerda continuamente y muy seguido, aún no en fechas muy significativas, pero le agradezco a Dios porque me prestó muchos años a mis papás. O sea, tuve el privilegio de que fueron muchos años. Le digo, Señor, a veces hay niños que quedan huérfanos y me duele, pero te agradezco porque tú me diste la gran bendición de disfrutarlos, de tenerlos, y de esa manera digo que los puedo honrar. Así que no sé si tú los tienes o no los tienes, pero vamos a orar bendiciéndolos, ¿sí? Bendiciendo a nuestros papás, y si no, agradeciéndolos por el tiempo que Dios nos los prestó, ¿sí? Después de que hagamos esa oración, vamos a orar como familia para que vivamos estos principios y de aquí en adelante el poder honrar a la gente de la tercera edad que son parte de esta familia, ¿sí? Y aún si te encuentras en la calle, el poder honrarlos. O si tienes vecinos, tienes amigos que son de la tercera edad, hay que hacerlo. Esto se debe de vivir dentro y fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un principio para vivirse de esa manera. Así que oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por el haber hablarnos esta verdad tan importante, Señor. Era un principio que el pueblo de Israel lo vivía. Tú lo enseñaste, Señor, a través de los mandamientos, a través, Señor, de muchas ordenanzas. Pero también, Señor, en toda tu palabra menciona este principio. Gracias, ese es tu amor. No solamente nos quieres bendecir, Dios, con bendiciones que es solamente por tu amor, sino nos quieres bendecir porque vivimos en tus verdades. Y el principio de la honra, Dios mío, desata, Dios mío, verdades, desata bendiciones sobre nuestras vidas. Y en esta hora, Dios, levantamos, Señor, oración de agradecimiento. Gracias por la vida de nuestros padres. Dios mío, aquellos que los tienen, Señor, están agradeciendo porque todavía se los estás prestando. Pero Dios, los que ya no están con nosotros, te agradecemos, Señor, por el tiempo que tú nos prestaste. Y siempre viviremos agradecidos por esa gran bendición. Fueron los tiempos más hermosos, Señor,
el poder convivir, el poder disfrutar tanta experiencia, Señor, tan bonita, Señor, desde niños, Señor, el poder jugar con nuestros padres que nos abrazaron, que Señor, nos instruyeron, nos inculcaron muchos valores, Señor, muchos principios, aun cuando no te conocían. Y aún después de que te conocieron, mayormente nos enseñaron verdades de tu palabra. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Padre. Espíritu Santo, si hay alguna persona aquí en este lugar, Dios, que ahorita tienen algún conflicto con sus padres, Dios, no han resuelto, Señor, situaciones. Oro, Dios, que tu Espíritu Santo les llene de tu gracia. A veces el enemigo viene y nos engaña y nos hace, Dios mío, ver solamente sus defectos, solamente sus fracasos, sus errores. Pero todo ser humano, Señor, tiene, Dios, cualidades. Permite, Señor, que los ojos de tus hijos puedan enfocarse en esos tiempos, en esas experiencias, en esas acciones, Señor, agradables que han pasado con sus padres. Y que hay un principio que tú has dejado en tu palabra, el poder honrarlos. Ayúdales, Señor, a poder resolver, Dios mío, a lo mejor esas crisis, esos conflictos. Tu palabra, Dios mío, has dejado una promesa. Dijiste que en este último tiempo harás que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelvan hacia los padres. Dios, que se vuelvan hacia las personas de la tercera edad. Que no, Dios mío, seamos, Señor, una generación que maltrata, que rechaza, que desprecia. No, Señor, porque tú has dejado, Señor, este principio, que no reprendamos, Señor, al anciano, sino le podamos exhortar como a un padre. Dios mío, cerca, abrazarlos, Dios mío, hablar, animarlos, consolarlos, Señor. Y luego, Dios, el poder hablar lo que nosotros tenemos que a lo mejor arreglar, Señor, con tal persona. Yo sé, Dios, yo sé que tu Espíritu Santo vive dentro de cada uno de tus hijos y les ayudará a poder, Dios mío, reconciliarse. El poder, Dios mío, hacer algo de esta verdad que tú nos estás hablando este día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, gracias, gracias. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy. Levanta tus manos mientras adoramos a Dios. Gracias, Señor. Tómame, Yo lo haré te obedeceré. sin reservas ni condiciones. Sin reservas ni condiciones, te seguiré. Puedes decirle a Él: yo lo haré, Yo lo haré, te obedeceré. te obedeceré. Señor, Sin reservas ni condiciones, te seguiré. Yo lo haré,
levantar tus manos y decirle: Señor, gracias por la palabra que hoy hemos recibido. Tu palabra es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos, transformarnos, Señor. Tu palabra, Señor, tiene ese poder, Señor. Pero también tiene que ver nuestra actitud al escuchar tu palabra. ¿Cómo vamos a reaccionar a tu palabra, Señor? Hoy estamos aquí y todos tenemos la oportunidad, Señor, de poner en práctica tu palabra, Señor. Y podremos experimentar, Señor, el fruto, Señor, de caminar en tus principios, en tu verdad. Así que aquí estamos. Vamos, levanta tus manos y dile: yo lo haré. Yo lo haré, te obedeceré. Sí, Señor, sin reservas ni condiciones te seguiré. Y yo lo haré, yo lo haré, Señor, te obedeceré, Jesús. Sin reservas ni condiciones te seguiremos a ti. Sí, yo lo haré, Señor, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, cualquier cosa que se oponga en el nombre de Jesús, yo lo haré. Sí, Señor, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones. Gracias, Señor, por tu palabra que es para nuestro bien, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Parece una palabra tal vez no común, Señor, pero, Señor, tú sabes la importancia. Yo creo que los que estamos aquí, Señor, tú sabes que esta palabra era necesaria para nosotros. Te damos gracias. Decimos, Señor, la vida de mi mamá, la oportunidad que nos has dado de poder recibir lo que tú querías darnos a través de ella. Señor, pedimos que tú sigas usando su vida, Señor, para bendecir a otros, especialmente, Señor, a los que les has dado, Señor, allá en Calvillo, a las mujeres, a las familias allá, Señor. Tu gracia esté sobre su vida, tu respaldo, Señor. Renueva sus fuerzas, susténtales en todo momento, Señor. Y a los que estamos aquí, Señor, ayúdanos como oraba hace un momento. Danos la gracia para caminar en esta palabra, Señor. No tardarnos, sino ser prontos para poder obedecerte, Señor, para poder caminar en tu verdad. Gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de poder recibir, Señor. Queremos irnos de este lugar honrándote a ti, Señor. Llévanos con bien a cada uno de nosotros. Estamos contentos por lo que tú has hablado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a Dios. Le damos gracias por su palabra. Gracias por la palabra. No se vaya sin saludar a alguien. También dar gracias ya por